de todas esas interferencias creadas por nuestra propia mente, por nosotros mismos. Sabemos que somos valiosos porque nos lo has enseñado, nos lo has mostrado de tantas formas. Gracias por quitarnos constantemente a través de las enseñanzas que nos permites recibir las vendas de nuestros ojos para que podamos ver lo que tú deseas que veamos. Gracias por siempre estar con nosotros y darnos tanta confianza, tanto amor, tanta misericordia. Eres el dador de nuestra vida, esa sustancia única, vital, maravillosa de nuestro futuro encuentro con cada uno de ustedes, contigo y con este bendito mundo espiritual tan maravilloso. Te amamos infinitamente y te pedimos que esta noche sea una noche de muchas bendiciones a través de lo maravilloso que vamos a recibir a través de la lectura. Que tu paz, tu amor y tu gracia sea para con toda la humanidad, para todas las necesidades de todos nuestros hermanos en el mundo. Que así sea. Que así sea. Que Que así así sea. sea. Que así sea. Que así Que así sea. sea. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a vamos a leer el capítulo número 17, Escollos a la Mediunidad, que estará a cargo de Cristi. Entonces, Cristi, te dejamos con el uso de la palabra. Sí, gracias, Joanita. Buenas noches a todos. Vamos a continuar con nuestra lectura de esta noche. Este capítulo 17, Escollos a la Mediunidad. Bueno, damos inicio. La reencarnación en sí misma constituye una misericordia del Señor que no desea la muerte del pecador, y sí su redención. En consecuencia, todas las facultades de que el hombre se encuentra investido son fortunas que le cabe multiplicar, valorizándolas por el buen uso que les da. Exigen cuidados, educación y disciplina, mediante cuyo ejercicio más se acrecientan. Imponen celo para ser resguardadas de la insensatez que las perturba cuando, no raras veces, son descontroladas e inutilizadas. En ese sentido, la mediumnidad, que es la facultad parafísica, gracias a sus sutiles tejeduras en los mecanismos del espíritu, a través del periespíritu que le por el cuerpo somático y mediante el cual recibe las respuestas vibratorias, confiere más severas responsabilidades al usuario, imponiéndole mayor suma de vigilancia, padeciendo gravámenes y sujeta a escollos sutiles que se transforman en penosos obstáculos. La mediunidad es un puente precioso de servicio entre dos mundos, incomprendida por la mayoría de los que la disfrutan. Padece un sinnúmero de conjeturas y experimenta aguerrido combate tanto en uno como del otro lado de la vida. Para ejercerla con nobleza, es necesario escoger el camino de la abnegación y la vía redentora, abrazando la caridad y el amor, iluminándose por dentro con la paciencia y con la tranquilidad, con el fin de no detenerse en el acceso al ministerio o confundirla en las sombras con que se perturba y se hace infeliz. Su correcta conducción propicia inefables alegrías, produciendo emociones trascendentales que visitan al alma en permanente musicalidad de armonía. A través de ese esfuerzo se dilatan los registros que que ponen al medium en contacto con las dulces vibraciones del mundo de la verdad y le franquean
los portales del infinito por donde se adentra ardoroso, restaurando las energías gastadas, alertándolo con preciosas fuerzas, con el fin de que no se estacione y que no retroceda. Relegada al abandono, favorece la parasitosis psíquica de imprevisibles resultados que dan margen a procesos obsesivos de gran porte, generando perturbaciones y desdichas en torno del individuo. Cuando se utiliza con liviandad, se convierte en instrumento doble del que se valen los espíritus buenos y malos de acuerdo con la dirección que le aplique el medio y según las inclinaciones, deseos y pasiones que albergue en su interior. Allan Kardec aseveró que entre los escollos que presenta la práctica del espiritismo es necesario situar en la primera línea a la obsesión, es decir, al dominio que algunos espíritus logran adquirir sobre ciertas personas. Esta nunca tiene lugar sino por los espíritus inferiores que procuran dominar. Bien se desprende del texto, al referirse a la práctica del espiritismo, que el codificador alerta sobre la aplicación de la mediumnidad, toda vez que, sujetándose su ministerio al clima de la sintonía, siempre se vincula a los espíritus con los que el hombre se complace en convivir psíquicamente. Como los espíritus inferiores son más comunes en el intercambio con los hombres por la falta de vigilancia de estos, aquellos participan en la vida, produciendo constreñimientos obsesivos por la ignorancia y cuando son malos, imponiéndose por desagravios, envidia, vanidad, etc. Los antídotos, por tanto, para tales escollos como cualesquiera otros son el conocimiento, el estudio correcto y la saludable vivencia del espiritismo. No sé si aquí alguien quiere hacer algún comentario. ¿Alguien levantó la mano, Joanita? Blanquita levantó la mano. Adelante, Blanquita. Sí. Bueno, ahí resalta primero la importancia de la reencarnación, ¿no? Y ya en esta parte nos explica cómo es el fenómeno de la comunicación, ¿no? A nivel del periespíritu, y cuando dice que es somático, pues luego hace contacto con el cuerpo físico a través de una aglomeración de nervios que se llaman plexos, que recibe el mismo nombre de los centros neurofluídicos que se confunden. La mayoría dice que los chakras que tengo entendido es el que se le da nombre a la aglomeración de nervios. Y aquí explican qué es la obsesión, ¿no? La obsesión, la interferencia negativa que ejercen los espíritus a uno o a un grupo de personas, y eso lo hacen, son espíritus de una moral no tan elevada, y hace también del libre albedrío que el ser humano tiene cuando tiene esta facultad, cómo hacer buen uso para no ser objeto de espíritus inferiores, digámoslo así, para entender, y también de espíritus superiores, espíritus buenos. Entonces, y muchos le huyen a la facultad. Saben que tienen la facultad y la primera palabra que dicen, uy, es que a mí me da miedo.
Nosotros el miedo lo superamos cuando empezamos a estudiar, como dice acá, y poco a poco se va dando, el conocimiento nos va dando seguridad, porque como habla ahí sobre la parasitosis, todo depende de cómo utilicemos esta facultad. Y por eso es que hay escollos en donde se producen dificultades. Es lo que quería argumentar de lo que entendí en la lectura. Gracias. Gracias, Blanquita. ¿Hay alguien más, Joanita? Por el momento no ha levantado nadie la mano. No sé si alguien más va a comentar. Gillian levantó la mano, Cristi. Adelante, Gili. Sí, bueno, buenas noches. Yo quisiera comentar también en la parte cuando habla de los escollos, ¿no? Cuando dice que la mediunidad es un puente precioso de servicio entre dos mundos. Entonces ya aquí nos habla de lo que es la mediunidad, o sea, es servicio. Es decir, que a través de esta mediunidad, de la mediunidad, pues sabemos que podemos tener esa comunicación entre el mundo espiritual y el mundo físico. Pero es bueno comprender siempre que cuando hablamos de mediunidad hablamos de servicio. Que como nos decía Blanquita, pues podemos encontrarnos los escollos, porque el medium pues no es un espíritu perfecto, tiene imperfecciones y se va a encontrar esos escollos que son obstáculos, como nos dice aquí en el capítulo. También acá es bueno resaltar cuando nos habla de ejercerla con nobleza, nos habla de la abnegación, que sabemos que cuando se habla de abnegación pues se habla de renuncia. Cuando es un servicio que se hace por amor a Dios y por amor al prójimo, pues cuando lo hacemos así, bajo ese amor, bajo esa, ¿cómo decir? Bajo esa confianza, ¿no? en Dios de hacer el bien a través de la mediunidad, pues estamos ya empezando a hacer el trabajo con abnegación. Y es muy importante, porque eso nos ayuda a que dejemos un poco a un lado el egoísmo y el orgullo cuando somos abnegados. Y por tanto, por eso nos habla acá de la caridad y del amor, de ese trabajo que se va a hacer con caridad y con amor, trabajando pues en la reforma íntima del medio, que es el orgullo y el egoísmo. Y nos habla también de todo lo que se puede sentir y de todo lo que puede recibir el medio a través de su mediunidad cuando la conduce de manera correcta. Cuando nos habla aquí de esas dulces vibraciones que vamos a sentir de los espíritus superiores, recibiendo instrucciones, recibiendo también la ayuda de ellos para ser intermediarios en ayudar a los espíritus necesitados, a los que llegan al centro espírita con obsesiones o con otras problemáticas, ¿no? de tipo espiritual. Luego, como nos hablaba Blanquita, pues ya nos menciona que uno de los escollos y principal es la obsesión, ¿no? Y nos va mencionando lo que nos dice la doctrina espírita con respecto a la práctica, es decir, que en la práctica de esa mediunidad vamos a encontrarnos la obsesión, ¿no? .
Gracias, Gillian. Levantó la mano Cecilia. Adelante, Ceci. Gracias. Buenas noches a todos. Bien, en esta primera parte, cuando habla acerca de la mediunidad, pues para mí eso significa una comunicación, ¿verdad? Y es una comunicación de doble vía, pero como toda comunicación necesita de instrucción clara, ¿verdad? Para saber de qué forma nos vamos a comunicar con las otras personas. Si nosotros vemos la mayoría, aprendemos este tipo de manifestaciones de forma empírica, ¿verdad? Entramos a un mundo que no conocemos, por lo tanto cometemos infinidad de errores, y no solo cometemos errores, sino que somos víctimas, ¿verdad? De los embustes o manipulaciones de seres del otro plano por nuestro propio desconocimiento. Entonces, a lo largo del tiempo que he tenido yo la oportunidad de este conocimiento de la doctrina, uno se da cuenta que uno de los fundamentos claves para ejercerla, como decía Gillian hace un momento, con bondad, con amor, con desprendimiento, es la educación y el aprendizaje. Creo que debemos de partir de la disciplina de la lectura para poder tener mejor comprensión de lo que escuchamos, vemos, sentimos, para poder darle una interpretación adecuada y un auxilio oportuno en nuestras acciones. De lo contrario, seguiremos sufriendo, seguiremos improvisando si no nos acostumbramos a leer y a instruirnos. Solamente gracias. Gracias, Ceci. Y sí, también agregando a los comentarios valiosos que ya han aportado, así como la reencarnación para la gran mayoría que desconoce de estas claridades espirituales, que las propias leyes de la vida se van imponiendo en el camino de la vida y que muchas veces lo ven como una vida difícil, como una vida llena de desconsuelos, llena de problemáticas, llena de sufrimientos, así como sucede en esa mirada que la gran mayoría le da a la reencarnación, que viene a la vida a sufrir, así también aquellos que se dan cuenta que tienen esa facultad, la facultad de la mediumnidad, muchas veces al verse, digamos, comprometido por todo ese cúmulo de imperfecciones que como en esa individualidad que tenemos, pues nosotros poseemos y que esos nos alcanzan también cuando empezamos ese desarrollo de la mediunidad. Nosotros muchas veces le atribuimos todos esos malestares a esa facultad y creemos que más que un aliciente nos ha traído un sufrimiento. Y entonces aquí nos viene mostrando que la realidad es otra, que la mediumnidad como tal es una facultad que nos permite no solo evolucionar, sino acrecentar grandes cosas que nosotros no sabíamos que a través de ella podíamos acrecentar en nosotros y hacia con los demás cuando ejercitamos ese servicio que no es nuestro, que es un compromiso que nosotros tenemos esa facultad. Y entonces nosotros cuando lo miramos así, entonces tal vez empecemos a mirar ese cambio y darnos cuenta que la mediunidad en sí no es la que nos está haciendo sufrir, darnos cuenta que esa facultad no es la que nos está produciendo todas esas perturbaciones espirituales, todos esos malestares que sentimos, sino más bien que lo sentimos porque nuestras imperfecciones están ahí presentes y se hacen de manifiesto a través de esa facultad que hoy se posee. Por eso aquí, en esta parte de la lectura, nos viene aclarando también que nosotros cuando vemos la mediunidad debemos de tomarla con una seriedad, debemos de tomarla con una responsabilidad, con un compromiso diferente a como la gran mayoría cuando se da cuenta que la tiene la ve, porque ante ella tenemos un compromiso grande de aprendizaje, como ya decía Ceci, de educación, de conocimiento.
pero también de adquirir otras cosas que son importantes, que son los valores morales, para evitar que nos alcancen todos esos sufrimientos, no permitirnos esa liviandad de la que nos hablaba aquí, para no tener esos escollos que nos den esas grandes perturbaciones, obsesiones y problemáticas durante el desarrollo de esa facultad, durante el ejercicio de esa facultad que hoy ya fuimos capaces de adquirir, de a través de ella dar un servicio diferente y tomar de ella otros sentimientos, otras emociones que nosotros desconocíamos, que ella nos va a enseñar. ¿Alguien más levantó la mano, Joanita? Sí, Nubia levantó la mano. Adelante, Nubia. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, te Sí, Nubia. Bueno, a mí un pedacito que me gusta mucho es que aquí en este nos habla a todos, no solamente a los medios, sino a todos los integrantes de los grupos espíritas. Me parece que nos habla a toda la humanidad cuando dice: en consecuencia, todas las facultades de las que el hombre se encuentra investido son fortunas que le caben multiplicar, valorizándolas por el buen uso que les da. Exigen cuidados, educación y disciplina mediante cuyo ejercicio más se acrecientan. Imponen celo para ser resguardadas de la insensatez que las perturba, cuando no raras veces son descontroladas e inutilizadas. Entonces aquí yo siento que nos dice a todos que todas las dádivas que nosotros tenemos, y en el libro de Juana de Ángeles de las leyes morales nos dice que la propiedad, la posición social, la relevancia social, la salud, la inteligencia, la movilidad, la lucidez, son bienes que el espíritu recibe en préstamo divino para edificarse y construir su ventura. Entonces aquí nos cabe a todos. Nos dice que todo lo que Dios nos ha dado son fortunas que nos cabe multiplicar. No solamente la mediunidad, la inteligencia, la lucidez, la movilidad, la salud, el dinero, todo lo que poseemos, nos cabe multiplicarlo para ponerlo al servicio de los demás. Entonces, por eso nos dice que que eso exige cuidados, educación y disciplina. Si nosotros no sabemos valorizar esas facultades y esos préstamos divinos que Dios nos ha dado, cualquiera de nosotros tiene los peligros de caer en esas obsesiones cuando son mal utilizados. Entonces ahí nos cabe a nosotros el estudio, la disciplina y la correcta vivencia de las leyes morales. Gracias, esa era mi reflexión. Gracias, Nubia. Bueno, vamos a continuar con nuestra lectura. Además de ese penoso gravamen, la obsesión impuesta por los desencarnados directamente, hay otros inspirados por los espíritus inferiores. La instigación a las pasiones inferiores que cada individuo porta consigo, estimulando deseos desenfrenados de cualquier tipo, arrojando personas inescrupulosas sobre o contra el portador de fuerzas medianímicas, lo que ocurre lo mismo en relación con los individuos que se esfuerzan por perseverar sus facultades morales, los cuales experimentan el cerco nefasto que les es impuesto por las mentes atormentadas de la erraticidad. Cuando habla de erraticidad, recordemos que se trata de espíritus que todavía requieren de la encarnación y que por lo tanto están de manera temporal en espera de la encarnación para venir a un mundo donde puedan tomar el cuerpo porque todavía tienen la necesidad de encarnar. Son espíritus que todavía no están purificados, todavía requieren la encarnación.
Tales espíritus tratan de valerse de las facilidades de toda clase que se les ofrezca, accionando desde la adulación mentirosa hasta las incursiones más atroces en su propósito de perturbar el cumplimiento de los deberes asumidos. En otro sentido, los escollos residen en el propio medio, que es indudablemente un espíritu que arrastra pesadas cargas del pretérito, que le cumple aligerar con sacrificio y con extenuante esfuerzo liberatorio. Alcanzado por las percepciones que sustentan su supervivencia, se deja por falta de vigilancia imbuir por la presunción y dominar por la vanidad, atribuyéndose dotes excepcionales, valores que sabe que no posee, pero que finge tener, como si los espíritus se le sometieran atendiendo a su talante. Luego, pues, sucumbe, maniatado por su propia falsedad, y pierde el contacto con las entidades respetables, manteniendo sus vinculaciones con aquellos espíritus con los cuales tiene afinidad. De ese modo, pasa a experimentar el fracaso de sus empeños espirituales y cuando tal le ocurre, se compromete con la argumentación mentirosa o recurriendo al fraude que no admite disculpa alguna, todo con el fin de mantener una posición de relevancia engañosa. La vanidad, en cualquier situación, es siempre reprochable. En el ministerio medianímico, además de ser condenable, se transforma en tóxico letal. Destruye de inicio a todo aquel que le dedica culto de supervivencia. El ejemplo de la humildad típica prosigue siendo Jesús, el excelso constructor de la tierra. El salmista David, en su canto número 119, versículo 165, establece: Gran paz tienen los que aman tu ley. Para ellos no hay tropiezos, y la ley de Dios es la del servicio al prójimo con humildad y pura y simple. La ambición del dinero constituye otro difícil escollo para los llamados del Señor al campo de la mediunidad. Esto porque como medida preventiva a beneficio de los propios médiums, con raras excepciones, son situados en grupos familiares que luchan por su propia supervivencia, con el fin de que se ejerciten desde temprano en las austeras disciplinas de la escasez y de las necesidades y puedan así superar futuras coyunturas en las que deben moverse con facilidad y con honradez. En la convivencia con una familia difícil, con hermanos que son problemas, con la pobreza, se acostumbran de inicio al silencio y a la renuncia, aprendiendo a tener paciencia y a adaptarse al clima de las reclamaciones y de las dificultades que enfrentarán en la familia de los hombres, cuando sean convocados a la labor de la caridad cristiana. El dinero con el cual sus poseedores transitorios suponen poder, consiguen todo cuanto les place fácilmente, lo que les place, fácilmente perturba cuando no se arman con la sencillez y con la fe para el desempeño de sus mandatos morales, sociales, profesionales y espirituales, pudiendo acelerar el progreso y producir felicidad, así como socorrer casi siempre. El dinero ha contribuido a la desdicha humana. Hábilmente seduce disfrazado con destreza por los que lo manipulan y conocen las técnicas soeces de las que él es capaz para vencer las resistencias. Los médiums deben prevenirse contra la industria de los regalos, es decir,
contra los artificios de la donación de mimos y de obsequios que se les brinden, con el fin de que no se dejen invitar a la retribución, mediante recursos cuya finalidad es muy otra, y de los cuales se convierten en mayordomos para ser llamados luego a rendir cuentas. El Señor provee de los indispensables valores a aquellos que los sirven. No sé si hasta aquí alguien quiere hacer algún comentario. Yo creo que no, Cristi. Seguimos Puede seguir. entonces. Alguien levantó la Blanca, manita. sí, Blanca, Adelante, sí. Blanquita. Es que estas páginas es importante analizarla por tramitos. Mire, está hablando de la ambición. Está hablando sobre uno de los escollos de la mediunidad, cómo lo perturban a uno por no tener vigilancia, porque eso es parte de la transformación que nosotros debemos dar. Habla sobre que nosotros los que tienen la mediunidad, que la tienen tangible, porque todos somos medios, de alguna otra manera, si no estamos vigilantes, influyen en nuestra vida a nivel negativa. Entonces, está hablando aquí que el medium hay que tratarlo común y corriente. Antes el medium está más comprometido de vidas pasadas. Y esta mediunidad que se tiene es una mediunidad de prueba, muy diferente a la mediunidad que tiene Divaldo, que lo distinguimos, que él ya la conquistó. Esta mediunidad de prueba es para que el medium, si sabe dar buen uso, le ayuda al rescate de vidas pasadas y a evolucionar. Invitan acá también a que, están hablando de los escollos, a que no se dejen endulzar por regalitos que por debajito de cuerda, pues lo están comprando. Y que cada uno tiene una inteligencia para poder salir adelante, porque muchos utilizan la mediunidad como negocio. Y resulta que ahí se está comprometiendo el medium, porque es una facultad de préstamo, él no la ha conquistado. Dios la dio para que ese espíritu haga una limpieza de los compromisos que se trae de vidas pasadas. Hay muchos centros espíritas que dicen, pues, que yo conozca casi los que estudian a Kardec, casi no, porque hay varias corrientes espíritas de la doctrina espírita, pero dicen, ay, pero entonces ¿con qué pagamos el arriendo? ¿Con qué pagamos los servicios? Precisamente por eso Dios nos dio la inteligencia y los medios para buscar un trabajo. Pero no sacar eso como achaque. Y muchos hacen eso. Entonces, ¿de qué? Y muchos lo hacen para vivir. Pero sobre todo lo hacen personas que no tienen un estudio. Pero hay espíritas, digamos, no bien formados, que utilizan la mediunidad para beneficio propio. Entonces aquí nos hace ver la importancia de cómo se debe utilizar la facultad que aquellas personas la tienen tangible para el servicio, ese intercambio, pero para el servicio a nivel positivo. Es lo que saco acá pero si se estudiara por estrofas, le sacaríamos más jugo. ¿Qué está haciendo? Gracias, Blanquita. Esta chillona, pues, ahí estaba en el sillón y yo le estaba llorando, estaba aquí en mi sillón. No se quiso ir a la ¿Alguien más quiere compartir algo? Bueno, también aquí podemos ver que parte de lo principal, así como nos menciona Blanquita, es que
nos aclara. Los escollos residen en el propio medium. Si nosotros empezamos a tener una mediunidad con escollos, esos no son parte de la facultad, son parte de nosotros como espíritus, que nuestras imperfecciones nos hacen sintonizarnos con esas vibraciones que no son adecuadas para el buen desarrollo de la facultad, y que por lo tanto, en este caso, es un trabajo más grande que tiene que hacer el medium para poder conducirse dentro del ejercicio de la mediumnidad, hacer esos grandes esfuerzos por mejorarse. Y también nos dice aquí que mucho de esto que el medium experimenta, también tiene que ver con la manera en cómo cada uno se va preparando dentro del ejercicio de esa facultad, porque nos va a alcanzar en algún momento esas palabras de elogios que nosotros muchas veces les prestamos mucha atención y mucho oído. Y luego después, con todo eso, llega la vanidad y nos sentimos a veces lo que no somos. Y en ese momento es un momento en el que nosotros estamos siendo también probados para poder conducirnos de una manera de más alta conducción moral, porque independientemente de que las entidades de bien nos acompañen, nos asistan, y a través de cada uno de los que son mediums puedan dar unas buenas orientaciones, unas acertadas disertaciones, entonces nosotros podemos ver que el mérito no es del medium, es del espíritu que está comunicándose. El medium solo es ese instrumento a través del cual se pone en sintonía ese espíritu, y que por lo tanto esa humildad, esa abnegación de la que nos hablaba hace un momento Gillian, es la que lo hace accesible a tener este cobijo y ese amparo de estas entidades. Por lo tanto, esa vanidad y esos elogios pues no son para nosotros, no son para el medium, no son para aquel que es el intermediario. Y también podemos ver que así como nosotros pensamos, si tuviéramos dinero, si tuviéramos nosotros, ¿qué no hiciéramos? Podemos ver que todo tiene un porqué, y en este caso aquí nos lo aclara. Muchos de estos mediums que van a venir a tener esas facultades, a desarrollarlas, son preparados desde el momento de la casa, desde el momento de la familia. Ahí están recibiendo ya esa educación, esa preparación para ese ministerio de servicio que les corresponde hacer, porque como vemos aquí ya nos aclara que vienen ganando esa renuncia, vienen ganando también esa paciencia, y vienen también haciendo mirando con mayor amplitud esa necesidad de auxilio para con los demás, no solamente para con los de la familia, y entonces se torna un instrumento más dócil para el desarrollo o para el ejercicio de esa facultad, de ese ministerio al que es llamado de la mediumnidad, para poder hacer de ello un medium mejor, para poder recibir esos mejores esclarecimientos, esas mejores comunicaciones. Y por eso nos habla aquí lo que nos decía ya Blanquita, de los regalos, evitarnos hacer todo, recibir esos regalos, que nosotros no necesitamos de eso para poder servir. Y como vamos a ver aquí más adelante también, sigue hablando en ese sentido y nos aclara bastantísimo al respecto. Entonces vamos a ir continuando. Nos dice, Cristi, perdona, mande. Gillian levantó la mano. Adelante, Gillian. También tengo un ejemplo, ahorita me dejan. Ok, perfecto. Vamos, Gillian está. Sí, aquí estoy. Gracias, sí. Sí, no, gracias a ustedes. No, es que también en la primera parte, ¿no? De lo segundo que ha leído Cristina, nos habla que no solamente nosotros podemos ser obsesados directamente, ¿no? De un espíritu obsesor, sino que también estos mismos obsesores, ¿no? Pues
pueden llegar a nosotros por medio de las personas que rodean al medium. Cuando nos habla de que estas personas pues van a ser, ¿cómo decir? Como nos dice aquí, para no salirme del texto, nos dice, arrojando personas inescrupulosas sobre o contra el portador de fuerzas mediúnicas. Lo que ocurre lo mismo en relación con los individuos que se esfuerzan por preservar sus facultades morales, los cuales experimentan el cerco nefasto que les es impuesto por las mentes atormentadas de la erraticidad. Y ya de ahí es lo que ustedes han comentado de todo lo que lo que puede enfrentar un medium, ¿no? Como habían mencionado, lo del dinero, lo de la ambición del dinero. ¿Por qué? Porque va a llegar a lo que es nuestra vanidad, lo que es la misma ambición que puede experimentar la persona que es medium, el orgullo. Por ejemplo, acá cuando nos habla de los regalos, pues nos habla también de lo que es la idolatría. Tenemos que cuidar del medio, ¿no? No ser idólatras para poder ayudar a que él pueda preservar, ¿no? su mediunidad, el uso de su mediunidad bien. Y otra cosa es que nos habla acá cuando Cristi, que ya lo mencionó, cuando nos habla de la ambición del dinero, nos habla de cuando somos llamados, ¿no? Pues, ¿qué sucede? Que no es que un medio va a vivir en una familia donde hay pues una buena economía, donde hay buenos recursos, ¿no? Económicos, sino que se va a encontrar en una familia donde pueden haber muchos conflictos, donde se va a encontrar con la misma pobreza. Entonces, ¿qué pasa? Que eso va a ir ayudando a fortalecerse al medium. ¿En qué sentido? En que él va a tener que resistir ante cualquier mala inclinación que él mismo va a tener y del medio que les rodea. Entonces va a ser como una prueba de fuego cuando él se presenten personas que como no, otras con conocimiento, otras por ignorancia, pues piensan que adulándolo, dándole obsequios, ¿no? Ante la grandeza de aquella mediunidad, pues pueden comprar al propio medium y lo que hace que pueden perturbarlo y puede, al aceptar, como muchos le han pasado, pues lo que hace es que ya aquellos espíritus superiores que venían, ¿no? para dar instrucciones y para poder hacer uso de este intermediario, pues lo que va a hacer es que se van a acercar otras entidades que van a ser inferiores. Entonces hay que tener mucho cuidado. Gracias, Gillian. Adelante, Blanquita. Disculpa, después de Blanquita está Nora. Mira, quiero poner ejemplos. Había un señor que tenía facultad mediúnica y él tuvo la preparación en un centro espírita. Y resulta que la mayoría de los que forman parte de un centro espírita económicamente no están lo suficientemente dotados para tener un centro espírita propio. Siempre es en arriendo. Es muy poco. Entonces decía ese señor, uy, que yo me ganara la lotería, uy, eso yo tendría este centro, porque era parte de la directiva. Este centro lo tendría full. Y le pusieron la pruebita, se ganó la lotería.
¿Qué sucedió? Es el enemigo número 1 de la doctrina espírita. Y así le ha pasado a varios que por poquito ahí es donde se van colando los espíritus. Por eso es que nos toca tener cuidado, estar en esa vigilia. Sobre todo atacan a los líderes y da la tristeza de ver que de un líder que preparó a un grupo y desafortunadamente cayó en manos de los obsesores, porque ellos buscan el punto débil de uno y empiezan a alimentar, cuando menos se ve uno fuera. Un peligro es endulzar al medium. Desafortunadamente, cuando saben que alguien es medium, la mayoría piensa que es un dios y empiezan digámoslo así, a rendirle pleitesía. Y de esa manera es que el medium se va como quejando, envolver, y ahí viene un desastre porque cayó en la tentación y por lo general cae en obsesión si no sabe ser vigilante. Y hay muchos casos, pero no terminaríamos acá y no se tendría la lectura terminada. Bueno, gracias. Gracias, Blanquita. Adelante, Norita. Sí, buenas noches para todos. ¿Sí me escuchan bien? Bueno, la verdad que ya Blanquita, ¿verdad?, abordó parte de lo que yo les iba a decir, pero contenta de ver que en todos los comentarios vamos teniendo también aprendizaje. A mí lo que se me venía con lo último que dijo Gillian, ¿verdad?, de que en qué sentido entonces nos damos cuenta de que se pierde la mediunidad. En el sentido de ese alejamiento, ¿verdad?, cuando hay esos comportamientos que no son correctos, que se pierde el sentido de que los buenos espíritus pues se retiran y quienes vienen a gobernar pues son obviamente otras entidades espirituales. Y en cuanto a todas esas circunstancias, ¿verdad?, de aceptar esos elogios, de dar o recibir esos regalos, yo me decía a mí misma, ¿verdad?, que cuando vamos cayendo en esas circunstancias es porque definitivamente no hemos comprendido en sí el porqué de la mediunidad. Aunque los espíritus, ¿verdad?, nos lo han explicado, que es precisamente por la necesidad que se tiene de acercarnos más a Dios, la necesidad que tenemos de espiritualizarnos. Entonces, cuando vamos permitiendo o nosotros lo permitimos, o otros hermanos lo permiten, por así decirlo, entonces definitivamente no estamos bien direccionados en realidad cuál es el objetivo de la mediunidad, que también Gillian lo mencionaba, ¿verdad?, que los espíritus nos los han venido explicando, que es precisamente el servir, pero ser útiles, pero a todos esos espíritus superiores que quieren hacer un trabajo con la humanidad entera, podríamos decir, pero más que eso, ver que es la oportunidad que vamos teniendo de resarcir todas las grandes dificultades que trae nuestro espíritu, y que el amor de Dios es tan inmenso que a través de esta estrategia maravillosa, Él quiere que nos acerquemos a Él. En la primera parte me llamaba mucho la atención, ¿verdad? Y vemos la importancia, en realidad, del estudio, como decía, ¿verdad?, del estudio correcto y la saludable vivencia del espiritismo, que es precisamente, bueno, yo lo veo así, ¿verdad?, considerarnos en realidad de quienes verdaderamente somos, y en ese sentido, pues, ir tomando esa conciencia para considerar ese amor de Dios que nos permite la mediunidad, pero más que eso, para mejoramiento de nuestro espíritu. Eso básicamente quería compartir con ustedes, después de todos los comentarios maravillosos que pusieron las demás hermanas. Gracias, Norita.
Bueno, entonces continuamos. Si el ambiente en que el trabajador habrá de respirar debe ser el problema de las dificultades, indudablemente este constituirá el más saludable taller para la autoedificación, del cual no deberá eximirse. Se cuenta que un abnegado médium espiritista, después de atender a un consultante afligido que lo había procurado, rogándole ayuda, observó que éste, satisfecho, a la salida, había dejado delicadamente un billete monetario debajo de un libro en la modesta mesa de trabajo medianímicos. El médium, al identificar la procedencia del dinero, algo desconcertado, pero consciente de sus deberes, salió corriendo y llamando al otro le dijo: «Tenga su dinero. Usted lo olvidó sobre la mesa». «Acéptelo, por favor», respondió el desconocido gentilmente. «Yo sé que usted tiene muchos problemas. Por lo menos, utilícelo en beneficio de su familia». «Muy agradecido. El Señor conoce nuestras dificultades y las solucionará cuando lo crea oportuno. Además, mi familia debe estar experimentando las necesidades que necesita para lograr su propia evolución. Pero yo insisto, no, hombre, no, por Dios, no derrumbe en un minuto lo que vengo construyendo desde hace más de 30 años. Después del primer desliz, del llamado momento de la debilidad, surgen otros y se crea el hábito infeliz al estilo de la simonía. La simonía se refiere a acción o una intención de negociar con cosas espirituales. Por fin, tienen preferencia los que pueden pagar mejor en detrimento de los hijos del Calvario, a los que debemos cariño y solidaridad, ya transiten en cualquier grado de la fortuna o de la miseria, del poder o de la esclavitud, sin escoger otra cosa que no sea la señal del sufrimiento. El ejercicio incorrecto de las funciones genésicas, su práctica indebida, cualquier desliz de la sexualidad, se transforma en un martirio futuro, del cual nadie podrá eximir en el cómputo de las consecuencias. Constituye un escollo cruel. El medium por excelencia debe transformar sus fuerzas genésicas y, a criterio de su voluntad disciplinada, convertirlas en energías vigorosas para el equilibrio del espíritu y para la mayor potencialidad medianímica. Obviamente, todo abuso moral y físico produce el desgaste correspondiente. Cualquier desgaste conduce al agotamiento, no solamente de las energías físicas, sino de todo el engranaje físico, psíquico del hombre. En tal sentido, el mal uso y la exorbitancia imponen vicios dañinos, generando vinculaciones desdichadas entre los consorcios encarnados, refiriéndose a esas asociaciones que se realizan entre entidades que tienen intereses comunes, a expensas también de comensales desencarnados que se instalan en procesos de sórdidos vampirismo, agotando a sus víctimas dócilmente manipuladas. El matrimonio noble, revestido de los compromisos sagrados, del respeto y de la dignidad, es santuario de transfusión de hormonas, de fuerzas restauradoras que armonizan a los que se aman, restableciendo y manteniendo compromisos superiores mediante los cuales se hallan en júbilo en las puertas de la felicidad. El deslumbramiento de la mediumnidad causa a los incautos y a los que desconocen la doctrina, los lleva a desequilibrios de la emotividad con relación a sus portadores.
Surgen entonces en ese periodo las justificaciones injustificables sobre los reencuentros espirituales, las esferas afectivas que se convierten en realidades, las afinidades poderosas, ocasionando complicidades de difícil y dilatada reparación de los daños morales. Es imprescindible vigilar las nacientes del corazón, de acuerdo con el lenguaje evangélico, para no olvidar la responsabilidad. Si alguien llegara posteriormente a los compromisos ya cumplidos, es porque la sabia imposición de las leyes así lo determinó para corrección y reeducación de los que cometieron las faltas. Tratándose de afecciones y de afinidades espirituales, no hay por qué llevarlas a uniones perturbadoras ni a hábitos sexuales perniciosos, aunque al principio resulten encantadores, ya que siempre concluyen en inmediata frustración, en tardía amargura. El verdadero amor, el que no se disfruta, permanece intocable, superior, ascendiendo en grandeza y creciendo en profundidad. El médium no puede olvidar que se debe amar, pero nunca comprometerse moralmente por el dictamen del sexo. Eso nunca. Hay muchas almas bajo severas disciplinas en la tierra que viven en rebeldía, procurando el agua pura del afecto, y al encontrarla, la enturbian al momento, convirtiéndola en lodo. Ante esos corazones, el médium debe proceder con actitud de amistad, perseverándose interiormente con afección fraternal y reserva moral, para no permitirse liviandades que son siempre perjudiciales. La abstinencia sexual, dentro de los padrones éticos del Evangelio, constituye armonía en el espíritu y en el cuerpo. Esos escollos diversos que atentan contra el apostolado mediúmnico se encuentran y pueden ser fácilmente identificados por quien desea la ascensión moral y la realización superior. No examinamos con más detalle aquí los llamados vicios sociales, como el tabaquismo, el alcoholismo y de la toxicomanía, los excesos de la mesa mediante la ingestión abusiva de animales sacrificados, condimentados y entremeses extravagantes, las negligencias mentales y morales, tales como las conversaciones enfermizas, deprimentes y obscenas, el cultivo de los pensamientos vulgares, el acogimiento de las tendencias negativas, la envidia, los celos, las quejas, la acidez, la maledicencia y el reproche. La ira, el odio y la cólera, por su peligrosa perturbación, no necesitan realmente de cualquier comentario, ya que todos conocemos su gravedad y el medio, muy especialmente, no la puede ignorar, dando margen a inclinaciones de esa naturaleza y mucho menos a su nefasta instalación. El concurso de la oración y de la lectura saludable, que inspiran ideas y pensamientos dichosos, son anticuerpos valiosos contra la virulencia de esos escollos de la santificación de la mediunidad, mientras que la vigilancia, mediante el trabajo paulatino y sistemático, ordenado y constante, la acción caritativa y las contribuciones de la solidaridad y de la tolerancia, son armas para la feliz ejecución de los servicios espirituales. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y os abrirá, afirmó Jesús, instalándonos a solicitar la misericordia, la ayuda divina, tocando a las puertas del bien con tranquilidad, buscando al Señor todos los días de la vida y recibiendo las respuestas de los cielos en paz y con felicidad hoy y siempre, en concordancia con la insistencia con que la pidamos. Y concluye este capítulo. Si alguien quiere hacer algunos comentarios finales. Cristi, yo creo que Blanquita levantó la mano antes de que
se terminara de leer el capítulo. Adelante. Bueno, yo no la levanté, pero sí, pero este capítulo está muy interesante, este capítulo. Por eso decía, hay capítulos que son importantes analizarlos por estrofa, porque ahí se le pasan a uno detalles, a pesar de que se haya leído con anterioridad. Aquí pues habla del genésico, que cuida la parte genésica, está hablando del centro genésico, que él es el que controla la sexualidad y los órganos de reproducción. Por eso es que encontramos seres que tienen 2 vaginas o que tienen las dos órganos genitales, porque en vidas pasadas hicieron mal uso de la sexualidad. No quiere decir, tenemos que también interpretar acá, porque a veces las traducciones de los libros a veces también los acomodan, ¿no? No quiere decir que tienen que abstenerse del sexo. Lo que pasa es que hay que saberlo realizar, producto del amor, no por el instinto, y manejarlo con equilibrio, porque aquí entendí yo abstinencia. Entonces puede pasar, todavía somos personas que estamos en un proceso de perfeccionamiento. Pues, y dése cuenta que a los sacerdotes, por prohibirles tener relación sexual, la mayoría son homosexuales o violadores. Bueno, hay un montón de aberraciones que utilizan, no digo que todos los sacerdotes, pero se predomina esa parte. Y aquí están destacando las imperfecciones morales y nos están dando el antídoto para aquellas personas que tienen la facultad tangible y sirve para todos. Como no sé, me acuerdo quién hizo ese comentario, Nubia, que estos temas nos sirven para todos, no necesariamente tiene que ser un medio intangible. Entonces, pues cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestras debilidades y tenemos que seguirla trabajando, porque pues hay muchas imperfecciones que están enraizadas. Hay que irlas trabajando hasta que ya hay esa alegría de que se superó. Entonces eso es lo que nos hacen acá, estar vigilantes. Nosotros ya cuando tenemos un conocimiento, verdad, si se vive uno y que uno ve que como que está haciendo cosas, como que uno mismo se corrige, uy, estoy cometiendo errores, vamos a ver si nos ponemos en línea, porque como le digo, si no estamos vigilantes, tenemos mucho acecho, tanto de nosotros, de vidas pasadas, que tenemos enemigos del pasado que todavía no nos quieren, como la invasión que hay, sobre todo ahorita en la actualidad, de espíritus que no quieren el progreso de la tierra y están interfiriendo muy negativamente en la humanidad. Es lo que quería como concluir de esta última parte. Gracias. Gracias, Blanquita. ¿Alguien más levantó la mano, Joanita? Gillian la levantó, Cristi. Adelante, Gillian. Sí, bueno, en poquitas palabras, además de lo que decía Blanquita, tenemos entonces que tener cuidado porque un escollo más para la práctica mediunímica pues sería el mal uso del sexo, es decir, un mal uso de las fuerzas que tiene este centro genésico. Ahí vemos la importancia que tienen esas fuerzas que tiene este centro, que es muy fuerte, tiene mucha energía, porque recuerden que es la creadora. Entonces hay que cuidarlo, ¿no? Hay que cuidarlo con todo lo que nos dice aquí Manuel Filomeno en esta parte del capítulo. Y también en esta última parte donde Blanquita había comentado sobre la abstinencia sexual, también aquí
vale decir que es con respecto al buen uso que se le dé, ¿no? Por eso nos dice la abstinencia sexual dentro de los padrones éticos del Evangelio. Es decir, que el buen uso que nosotros demos a este centro genésico, no solamente a través del acto, sino también del pensamiento. Recuerden que Jesús decía que no solamente cuando hablaba de la mujer adúltera, por ejemplo, no solamente hablaba de que pudiéramos hacer malos actos, sino también a través de nuestro pensamiento. ¿Qué estamos haciendo con nuestra mente? ¿Qué pensamientos nosotros estamos generando? ¿No? Si con esos pensamientos nosotros estamos generando desórdenes en nuestra sexualidad, ¿qué sucede? Vamos a sintonizar con entidades inferiores que tienen esos mismos desórdenes, pero que se encuentran en el mundo espiritual. Y va a ser como una ley de atracción. Los vamos a atraer, y por eso es que habla un poquito antes Manuel Filomeno sobre el vampirismo. Entonces se va a producir allí este fenómeno de vampirización, lo cual no va a ser bueno para nuestra mediunidad, porque hemos hecho esa sintonía con esas entidades inferiores con este tipo de desorden, además de otros, ¿no? Porque siempre uno va a unir a otros. Entonces, más bien, me parece que cuando habla de la abstinencia, más bien también se vincula a eso, al buen uso que nosotros demos de eso, ¿no? Y bueno, al final pues nos habla muy importante acerca de la oración y de las lecturas edificantes, ¿no? Que son las que él dice lecturas saludables, pues son aquellas que edifican, que ayudan a nuestra moralidad, ¿no? Bueno, hasta aquí. Sí. Gracias, Gillian. Sí, efectivamente, no se está refiriendo aquí cuando habla la abstinencia a que definitivamente no haya el ejercicio de la sexualidad en toda su extensión, sino que hay situaciones en las cuales la abstinencia es la mejor ayuda que le puede dar, y en el caso de los médiums también, porque aquí hablaba también un poquito sobre en el caso de que alguna persona se le acercaba al medium y que era lo que el medium podía hacer en el caso de que viera alguna otra, eh, digamos, insinuación, que tratarlo con respeto y no comprometerse más allá. Entonces, ahí es una abstinencia que va a ser en el pensamiento o en la acción, si se presentara alguna situación comprometedora, que ante eso también se tiene que ser vigilante y con muy responsable, porque así como nos mencionaba Blanquita, muchas entidades, no solo por nuestras imperfecciones morales, sino por el hecho de estar en el ejercicio de la mediunidad o en el ejercicio del bien, tratando de hacer el bien, ya de por sí ya son, digamos, eh, son entidades que están en contra del bien y que por lo tanto ya desde ese momento ya no nos quieren bien a nosotros, y entonces buscan de alguna manera que haya alguna obstrucción en el camino que uno ha empezado a iniciar o ha empezado a caminar en el ejercicio de la mediumnidad. Podemos ver aquí, ya para ir finalizando, que hay muchos escollos de los cuales cualquier medium, hombre o mujer, cualquier persona con esa pequeña o amplia, digamos, facultad mediúmnica, tiene que hacer un buen uso de todo lo que Dios le ha dado. Y por eso aquí decía que mucho de lo que hoy nos causa dolor y sufrimiento es el abuso que hemos hecho, eh, digamos, en algunos gravámenes con respecto a las leyes divinas de Dios. Por eso nos hablaba del alimentarnos mucho, del comer mucho, del hablar muy mal, del tener pensamientos de tal índole, de la maledicencia, porque nosotros tenemos que irnos todos, no nada más los mediums, tratando de ir ajustándonos a las leyes divinas de Dios, y eso nos va a permitir tener una vida un poco más saludable,
de las complicaciones que hoy ya tenemos, más equilibrada, más tranquila, más armoniosa, que los problemas y los obstáculos que nos toca vivir los vamos a vivir, pero los vamos a pasar de una manera diferente, los vamos a atravesar de una manera diferente, menos tormentosa, menos dificultosa tal vez, o menos dolorosa. Joanita, te dejo el micrófono. Gracias, Cristi. Yo creo que Blanquita levantó la mano. Un último comentario, Blanquita, para dar. Sí, como para redondear con ejemplos, porque este capítulo no lo vamos a volver a ver más, yo creo, ¿no? Mira, un ejemplo, hay que cuidar de verdad las diversiones. Hay un caso de porno, un muchacho que al centro que íbamos, donde yo asistía, él le gustaba ver mucho pornografía por internet. Eso ya se le convirtió en un vicio. ¿Qué pasó? De pronto se le incorporó una entidad que inclusive, bueno, estamos aquí en confianza, le hizo que hiciera erección, pero resulta que esa entidad era gay y desde ahí para acá él tenía ideas de gay. No, pues nosotros aquí a los gays no los discriminamos, ¿no? Pero él tenía esa lucha de por qué de un momento a otro le empezó a sentir atracción a todos del mismo sexo, hasta del papá. Le tocó que ni ver televisión, salir de la universidad, estar encerrado, mientras al fin encontró un centro espírita y logró recibir un tratamiento, pero él hacía caso por un tiempo y volvía y cometía invigilancia porque le gustaba fumar, le gustaba irse para esos sitios de bailes, pero de bailes que consumen consumidores, y volvía y otra vez entraba en sintonía con estos hermanos. Entonces nosotros así los que no haya mediunidad tangible, tenemos que cuidarnos de las diversiones. Eso de que ir a mirar, a muchos les gusta ir a mirar el corrida de toros. Eso nada, todo lo que sea de diversiones malsanas hay que evitarlas. Porque como hablábamos, como aquí mencionó los espíritus errantes, como ellos allá no se pueden complacer, pues mira quién aquí en la tierra les sirve para ser instrumentos para ellos alimentar esos vicios. Es lo que quería marcar acá. Gracias. Gracias, Blanquita, por tus comentarios y gracias a todos también. No cabe duda que el día de hoy pues hemos recibido un manjar espiritual. La verdad es que un capítulo muy edificante, muy hermoso para que reflexionemos. Entonces vamos a darle gracias a Dios. Quiero pedirle por favor, si fueras tan amable, Yolandita, de hacer la oración de cierre. Muy amable. Claro que sí. Gracias. Bueno, vamos a cerrar este espacio, cerrando nuestros ojos materiales para entrar en esa comunión con nuestro amado Padre Celestial y para agradecerle, Señor, por todos estos aprendizajes que tuvimos en la noche de hoy, donde nos muestras constantemente esos compromisos a los cuales hemos asumido, Señor, y donde también tú nos invitas a cumplir con responsabilidad, a cumplir con abnegación, con esmero, con disciplina, en empezar a cultivar todas esas virtudes para ser esos mejores instrumentos del bien. Te agradecemos, Padre amado, por esta lectura de esta noche, donde nos entregaste una cantidad de conocimiento, donde nos recordaste todo lo que debemos trabajar, de esforzarnos e inclusive renunciar a nuestras propias personalidades para poder realmente entregarnos a ti como esos obreros del bien.
Gracias, Padre amado, por tantas invitaciones y oportunidades que nos das para podernos redimir. Porque sabemos ya, Señor, que nos pedirás mucho porque nos has entregado mucho. Y al cual, Señor, te pedimos toda la fuerza, toda la voluntad para seguir adelante, para seguir avanzando cada vez más y para mantener fuerte, fortalecida esa fe en ti, Señor, esa confianza y esa esperanza de que vamos dirigidos todos hacia ese puerto seguro. Gracias, Padre de amor, y que en este descanso físico podamos de igual forma continuar sirviendo, continuar trabajando y sobre todo aprendiendo, Padre amado, para poder de igual manera el día de mañana levantarnos dispuestos nuevamente, alegres, porque nuevamente tenemos esas oportunidades de trabajar, de servir, todo en función del bien. Que el Maestro Jesús nos acompañe en nuestros hogares, llene de luz nuestros corazones y agradecemos al mundo espiritual encargado de esta tarea, su compañía, su asistencia, las mejores intuiciones y reflexiones que tuvimos con la lectura de este párrafo de este hermoso libro. Gracias, hermanos guías, por estar ahí, también asistiéndonos siempre. Que así sea. 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 Que así Muchas sea. gracias a todos por la participación.